Continuamos en nuestro recorrido bíblico y adentrándonos en uno de los grandes momentos de la Biblia, si me permiten la expresión momento, porque quizás no sea la más adecuada porque no termina. Está allí siempre, la palabra de Dios es eterna, lo cual quiere decir que cada vez que recurramos a ella, estará allí como un presente perfecto. Las películas terminan, las sagas terminan, las trilogías terminan, pero la palabra de Dios podemos leerla cantidad de veces y siempre nos dirá algo nuevo. Pero adentrándonos en estos momentos, estamos en el momento de los profetas, estamos comenzando a descubrir todo lo que a través de los profetas podemos aprender y además es muy consolador, muy completo para la formación cristiana, porque a diferencia de los libros históricos, que bueno, como su nombre nos lo indican, nos narran hechos de los cuales también podemos sacar hondos aprendizajes. En el caso de los profetas nos hablan directamente a nosotros, a la persona, a nuestras emociones, a nuestras conductas, a nuestras decisiones. Y hoy seguimos en el capítulo 1 de Isaías, que además figura como el primer profeta mayor, además muy propio de este tiempo de Adviento, y hoy más, que es 8 de diciembre, que es Día de la Inmaculada Concepción, que además es nuestra patrona de este ministerio Abrazando Nuestra Fe, fue testigo de a quien se le encomendó esta obra, que bueno, ha migrado en diferentes momentos a diferentes realidades. Abrazando Nuestra Fe quizás sería parte de un documental histórico de cómo empezó, pero evolucionó muchas cosas, ¿no? Desde lo presencial, migró a lo digital, y hoy, bueno, se codea con una realidad, un mundo que efectivamente tenemos que tener cuidado de no tratar de competir con el entretenimiento tecnológico. Nosotros o las personas que tratamos de hacer una labor de evangelización pequeña, mediana o grande, no estamos llamados a entretener. Bueno, ya vi los reels de Instagram, ya vi las historias de Facebook, ahora voy a escuchar 3 audios de Abrazando Nuestra Fe y me voy a dormir. No funciona así. El hecho es que esto es una labor que tiene que impactar tanto en ti como en mí, y más en mí porque recuerdo mucho esas palabras de San Pablo, les debo la cita, pero donde él dice que esto es como el atleta olímpico, o sea, que tiene que entrenarse, pero que además tiene que tener cuidado, no tener esa visión quizás de un entrenador, que entrenas a otro, pero tu cuerpo se empieza a tullir porque tú no te entrenas también. O sea, no sea que tú mismo, que ayudaste a otros a salvarte, te quedes por fuera de la salvación. Creo que por ahí va el concepto de la idea de San Pablo. Entonces, todo un constante training entre quienes escuchan y quienes predican, y más adelante yo también estoy entre los que escuchan y no entre los que predican. Entonces, dentro de todo este preámbulo que acabo de comentar, es muy particular que la semana pasada conversábamos de la miseria, amor de Dios, que Dios perdona, que Dios no mide el perdón, o sea, el perdón no tiene límites, no hay ningún pecado, y esto hay que insistirlo y que ese cassette nos quede bien grabado. No hay ningún pecado, por más escandaloso que sea, que Dios no pueda perdonar, aunque por supuesto a mayor pecado, debe ser la amargura, el dolor y la vergüenza que exprese nuestro corazón sinceramente arrepentido, porque esto no se trata de decir, bueno, yo no sé, soy narcotraficante, pero bueno, Dios me perdona y yo sigo vendiendo mi droga. O sea, no funciona así. Es saber medir todo el daño que hiciste mientras vendías drogas, es saber medir todas las familias que destruiste, es saber medir todo el dinero sucio con el cual compraste, sobornaste además países, pueblos, etcétera. O sea, es muy complejo el tema del perdón, pero está allí y en Dios es posible. Pero de ese amor misericordioso, ese perdón, hoy el título, dentro del mismo capítulo 21, en el versículo 21, se llama ¿Cómo te has prostituido? Es una pregunta. La palabra prostitución en la Biblia, no sé si lo he comentado en otros capítulos, episodios, pero la palabra prostitución en la Biblia es como una metáfora no tan metafórica, porque recordemos que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, esta tierra tenía, yo lo comenté, sí me acuerdo que estábamos por ahí por el libro del Éxodo, tenía dentro de los cultos, eh, estaba la prostitución sagrada, que además se le ejercía en culto, en adoración a la diosa de la fertilidad, de los Baales, de todas estas personas que vivían en estas tierras, que al final todos quedaron redondeados con la palabra filisteos, pero eso tenían sus diferentes como tribus, y había una prostitución sagrada hacia la diosa Astarte.
A mí esta historia me quedó muy marcada porque parece muy grotesca, pero es que en verdad existía. Entonces, claro, cada vez que Dios veía que, por ejemplo, yo, Luis, agarraba una imagen de un muñequito, voy a poner un ejemplo que ocurrió en mi vida. Yo soy un fan, era más que ahora, no porque no me guste los Leones del Caracas, que es mi equipo, sino porque es que ahorita no me queda a veces ni siquiera tiempo para ver sentarme a un juego de pelota como me gustaría verlo. Además que nuestro béisbol siento que ha desmejorado mucho, pero eso es otro punto. Pero yo me acuerdo cuando estaba niño que era súper fanático del Caracas, además que escuchaba los radios los juegos por radio, cuando no los transmitían por televisión, y Caracas tuvo una época en que perdía muchísimo, quizás como ahorita también ha ocurrido, pero era terrible. Caracas ni siquiera clasificaba, no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero fue terrible. Creo que coincidió también con esta época, no sé si fue la década de los 90, que los Tigres de Aragua o a principios del siglo XXI eran casi que los que ganaban todo el tiempo. Entonces, yo tenía unos muñequitos de He-Man, una serie, no sé si algunos la conocerán, y había uno que se llamaba Orco. Y Orco yo lo transformé en un amuleto y yo le puse, no sé con qué lo hice, si con tirro, le puse así en el pecho la palabra león. Entonces, cada vez que había un juego y lo iban a transmitir, yo ponía Orco porque Orco le iba a dar suerte a mi equipo. Eso en un dirá, pero bueno, cosas de niño, no, pero eso en el lenguaje puro de la fe, eso es prostituir mi fe. O sea, yo agarré a Dios, lo aparté a un lado y creé un Dios para que además me diera emociones en el deporte. Y así puede ser con el dinero, y así puede ser con cualquier cosa, con el amor. Las personas que se prostituyen es que se entregan a otras deidades que caen en idolatría, y eso es lo que refiere esta expresión. Además que el profeta Isaías, o Dios en la boca del profeta Isaías, lo hace como un cuestionamiento en pregunta: ¿cómo te has prostituido? O sea, ¿cómo caíste en esto? Y tú y yo quizás hoy vamos a ser duramente evaluados con esta lectura. Dice el Señor: ¿cómo es posible se ha prostituido Sión, la ciudad fiel, el reino de la justicia, en que moraba la rectitud, que te conformabas con mis leyes? Pero ahora solo es un barrio de asesinos. Tu plata se ha convertido en basura, tu vino se ha mezclado con agua, tus jefes son unos rebeldes, cómplices de ladrones, todos esperan recompensa y van detrás de los regalos. No hacen justicia al huérfano, ni atienden la causa de la viuda. Por eso, dice el Señor Yahvé, el fuerte de Israel: me desquitaré con mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti y quemaré tus impurezas con la cal, hasta quitarte todo lo sucio que tengas. Haré a tus gobernantes como eran antes, y a tus consejeros como en otros tiempos. Entonces te llamarán ciudad fiel, lugar de justicia. Sión será liberada, pero no sin un juicio, y son los justos los que se salvarán. Rebeldes y pecadores serán destrozados, y aquellos que se alejen de Dios perecerán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una lectura muy compleja, ¿no? Yo solamente quiero quedarme con una parte dentro de todo eso que pareciera terrorífico. Bueno, ¿qué pasó con el Dios del amor? Te sacó las garras, sacó las uñas. Yo quiero quedarme con una idea central, y es el hecho de que Dios corrige a los que ama. De hecho, estoy segurísimo, que eso está en la palabra de Dios. Dios amonesta, creo que es el término que usa el agiógrafo o el escritor. Dios amonesta a los que aman. Todos estos correctivos que vemos acá no se trata de destruir a una persona, se trata de salvar a una persona. Y aquí no sé si esto que voy a decir esté en escritos de doctores o yo voy a decir una barbaridad, pero esta lectura tiene mucho fundamento, por ejemplo, con el dogma del purgatorio. Cuando dice, por ejemplo, quemaré tus impurezas con la cal hasta quitarle todo el sucio que tengas. Ese es el sentido de limpiarte para alcanzar la gracia. Y hay muchas cosas que tenemos que quitar de nosotros. Dios aquí lo que hace es reflejar cosas que hoy siguen pasando. Yo donde trabajo experimento, y además es vergonzoso decirlo, pero experimento cómo a veces uno tiene que caer en, o funcionarios del Estado tienen que sugerirte sobornos o pagos extras adicionales que están totalmente desproporcionados
a lo que la ley establece, pero además una suerte de amenaza de que si no lo hace, pues te cierran, te van a multar, te van a meter preso. Y por más que tú tratas de hacer las cosas correctas y por los lineamientos correctos, es el desgaste. Jugar al desgaste de la institución, de la persona, de la empresa, del ciudadano común, es lo que hace que al final la persona diga, mira, sabes que toma el dinero y dame lo que necesito y chao contigo. Ese tipo de realidades están perfectamente clarificadas acá. O sea, la pobreza no es sinónimo de que las personas tengan que ser deshonestas o corruptas, pero sin duda, cuando tú tienes un estado como el venezolano, que además quedó ya formalizado, está en las venas del venezolano y eso va a ser muy difícil corregirlo, no imposible, pero que todo se hace por las vías ilegales. Los precios se calculan una suerte de lo que me da la gana. La tasa de cambio del dólar, la que me provocó, la que más alta, la que más me redondea, la que mejor me cuadra en mi finanza. Todos queremos ser ricos en un mes, montamos un negocio y queremos ser ricos al mes. Ese tipo de cosas es lo que hace que no sea creíble una sociedad mejor bajo este esquema. Pero sin embargo Dios a eso le sale al paso y habla de salvación. O sea, lo que tenemos que tener claro y es una constante en Dios es que Dios lo único que nos va a ofrecer, y no es poca cosa, pero es lo único que nos va a ofrecer, es salvación. Y que todos los consuelos, amores, beneficios, paz, salud, tranquilidad, estabilidad, alegrías, no son ni las vamos a encontrar en este mundo. En este mundo tenemos alegrías muy temporales que agradezco mucho. Yo tengo a mis padres ahorita conmigo por un tiempo y los agradezco muchísimo a Dios. Y cada año que uno pueda disfrutarlos, tenerlos, igual que a mi hijo, tenerlo conmigo, porque mi hijo también va a crecer y crecer ahorita. Hoy le decía en la tarde que descansamos un ratico juntos y le dije, tú no podemos hacer un trato que tú te quedes así chiquitico toda la vida y así siempre el niño Jesús te va a traer cosas. Entonces él me decía que estaba bien, que le gustaba la idea. Yo le decía, porque a nosotros los viejos cuando crecemos ya el niño Jesús no nos trae nada, le decía yo. Pero la realidad, aunque esto sea muy jocoso y muy bonito, es verdad, la edad perfecta para disfrutarlos, para abrazarlos, para besarlos, y lo estoy viviendo y lo agradezco, es esa edad que tienen ahorita, 4, 5, 6 años, porque van a crecer y sus intereses van a migrar a otras cosas. Y por más que haya cercanía contigo, haya confianza contigo, tú siempre vas a ser su papá, el que corrige, el que también coloca los límites y tiene que ser así. Y afuera va a haber muchas personas que le van a ofrecer cosas sin límites. Entonces, esas son alegrías temporales. Mi esposa, que es una extraordinaria compañera, que apuesto por ella toda mi vida ahorita, y además que bueno, que vivamos el tiempo que Dios permita, pero ojalá que podamos envejecer juntos. Mi hermano, mis tíos que los tengo fuera del país, mis primos, la gran mayoría también están fuera, mis amistades, todos han sido alegrías, pero también la vida me ha dado muchos golpes y a todos nos ha dado muchos golpes. Entonces, esos aspectos quedan muy comprendidos en el esquema cristiano, que Cristo ofrece paz, ofrece un paraíso, como el que le ofreció al buen ladrón, eh, en la cruz, pero en su reino. Y para llegar a ese reino, pues hay que estar atentos a lo que Él pide. Él no nos pide dinero, no nos pide joyas, no nos pide sacrificios. Nos pide son decisiones, buenas decisiones coherentes, una fe ciega en Él, una fe absoluta. Por eso nos invita a no prostituirnos. Y el enlace bíblico que hago es precisamente una de las lecturas más conocidas de la Biblia, o de los sermones más conocidos, que hasta Héctor Lavoe habla del Sermón de la Montaña, que son las bienaventuranzas. Está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5. Jesús ve a la muchedumbre, sube a un monte, se sientan los discípulos alrededor de él y entonces él empieza a predicar y empieza a hablar de la felicidad, pero una felicidad ambigua, una felicidad que ofrece además consuelo. Ahí es donde tenemos que verla. Felices los que tienen espíritu del pobre, porque ellos es el reino de los cielos. Yo lo he explicado también, esos son lo que se conocen como los anahuín. Dios no nos invita a vivir en la miserableza. El espíritu del pobre es la persona que no tiene apegos materiales. Es la persona que sabe que puede disfrutar todo y agradecer todo lo que tiene. Puede tener muchos lujos, pero su única riqueza es Dios. Y vive bajo el esquema de Job. Hoy lo tengo, mañana no lo tengo, bendito sea Dios. Entonces el espíritu del pobre es el espíritu del humilde, el espíritu del sencillo, el que no es prepotente, el que no cachetea títulos, el que no cachetea el poder, sino que más bien siempre vive al son del servicio. Yo lo aprendí, yo tengo personas que están en mi trabajo por encima de mí y yo también tengo el rol de estar
responsabilidad, pues cargo por encima de otras personas, coordinar otros grupos. Y sin embargo, siempre tengo la mirada, me queda muy esquematizado, no quiere decir que lo practique a la perfección, de Jesús lavando los pies de los discípulos. Entonces, cuando a mí me vienen a hablar desde el poder, yo lo que hago es, o sea, yo te acepto tu poder cuando tu poder, yo te vea arrodillado o yo me sienta arrodillado lavando los pies a los discípulos. Luego de eso está el elemento de felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Eso también pareciera contradictorio, pero es el esquema de el Dios que ofrece consuelo, que ofrece acompañamiento al sufrimiento. Y eso también tiene que darnos felicidad. No es lo mismo un duelo en soledad que un duelo acompañado de alguien que además solo verle te ofrece fortaleza. Yo pongo el ejemplo del médico. El médico a veces no sabe el poder que tiene. Cuando tú estás enfermo, cuando tú te sientes muy mal, una enfermedad temporal, crónica o compleja, pero tú entras al consultorio y das esperes y cuando te sientes mal. Pero cuando el médico llega, cuando tú ves al médico que es el especialista que además apuestas a que te va a ayudar, eso te genera, no que te quita el dolor, pero te genera una suerte de consuelo. Ya por fin me van a ver, ya por fin me van a atender, ya por fin, pues decir, van a darme algo para quitar. Y Cristo es eso, Cristo es consuelo al sufrimiento. También Cristo nos dice felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Esto es importantísimo también. La paciencia, diría la Santa Doctora Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y creo que en Isaías está muy claro el ejemplo, por eso la comparación. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque vaya que hay mucha hambre y sed de justicia, pero solamente quienes nos han hecho injusticias a nosotros. Ojo, también nosotros seremos juzgados por las injusticias que le hicimos a otras personas. Entonces con esto hay que tener cuidado. Hay que alejarse del espíritu vengador, vengativo. Hay que aprender a depositar la justicia en Dios. Señor, dale. Yo sí tengo una frase que trato de aplicarla a las personas que me caen mal, que me revuelven el día, que me hacen daño verbalmente o tratan de agredirme. Yo digo, Señor, dale a esa persona lo que se merece. Y ahí siento, si fuera por mí, me imagino a Dios bajando con unos guantes de boxeo y cayéndole a palo y dejándolo moreteado. Ese sería mi ideal, pero sé que no va a ser así. Pero eso me consuela. O sea, yo no ejerzo mi justicia yo, sino que se la delego a quien sé que la va a ejercer con perfección. Felices los compasivos porque obtendrán misericordia, felices los de corazón limpio porque verán a Dios. Por eso que Cristo dirá que hay que ser como niños para ir al cielo. Yo todavía veo la inocencia en mi hijo que la tiene, bendito Dios que la tiene. Sé que en algún momento esa inocencia se va a contaminar por cosas del mundo, pero él capaz ahorita en su mundo, en su ilusión, por ejemplo ahorita con la Navidad, con el Niño Jesús, ese tipo de ilusiones, de alegrías, de purezas, de no malicia, son premiadas con nada más y nada menos que la visión beatífica de Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos a causa del bien, porque de ellos está el reino de los cielos. Y felices ustedes cuando por causa mía los insulten, les persigan, los levanten falsas calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Ahí está claro, no aspiremos nada para acá, tengamos la fe, pero no la fe de un kamikaze, la fe del que obrando bien y sabiendo llevar la cruz en Dios, aspirará a abrazar la eternidad feliz junto a los ángeles y los santos. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con esta reflexión y con esta idea, pues que Dios ilumine nuestras vidas, que nos permita caminar en paz y que cada día sea, sobre todo en Adviento, sea una constante alegría de recibir a aquel que nos amó hasta el extremo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.